Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, presenta La razón del derecho. Un espacio para la plática y el conocimiento de los derechos humanos y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Iniciamos el programa número 8 de esta serie sobre pueblos indígenas y sus derechos. Buen día, Víctor. Buen día, Kiriaki, y a todas y todos los que en estos momentos nos escuchan. Para este espacio tenemos un tema que, al igual que los anteriores, nos parece necesario hacerle un lugar para la plática. El tema de hoy es autonomía. ¿Qué es? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quieren decirnos con esta idea? Claro, pensando en los pueblos originarios, de eso platicaremos hoy. Kiriaki, antes de comenzar con este tema, ¿estás de acuerdo si damos un rápido recuento del tema anterior y cómo se relaciona con este de la llamada autonomía? Me parece muy bien, Víctor. A ver, ¿tú te acuerdas sobre qué fue la plática? Claro que sí la recuerdo. Fue sobre la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Ah, sí, claro. Recordemos que tienen trabajando más de 20 años para vigilar que los países de América cumplan con su compromiso de respetar estos derechos. Fue necesario hacer esta comisión y corte, pues se dan muchas violaciones a los derechos humanos en muchos lugares de América y el mundo. El gobierno mexicano es acusado constantemente por no respetar los derechos, aunque la mayor parte de estas quejas no llegan hasta la corte. Siempre los representantes del gobierno van a decir que no es cierta esa queja, que ellos nunca han violado los derechos humanos. Por eso, porque siempre lo niegan o porque no hacen caso a las quejas, es que hay que acudir a esta corte. No es un camino fácil, pero a veces tiene que recorrerse para que sean respetados los derechos. Hay personas, organizaciones y pueblos que han ido a la Comisión y Corte Interamericanas, han presentado su asunto y la Corte les ha dado la razón y le ha pedido al gobierno de ese país que repare el daño. Sí, como es el caso de la gente Mayagna en Nicaragua, que ganó ante la Corte y el gobierno de este país tuvo que reconocerlo y pagar. La autonomía es un derecho que los pueblos indígenas tienen y debe ser respetado por los gobiernos. Por eso también es que se hizo la Corte y la Comisión Interamericanas. Pero, ¿qué es esto de la autonomía? ¿Qué significa esta palabra? Pues precisamente para platicarnos de la autonomía en pueblos indígenas, nos acompañan los antropólogos Gilberto López y Rivas y Agustín Ávila Méndez. El primero en darnos su opinión sobre esta palabrita fue Gilberto López y Rivas. Les invitamos a escuchar la plática que nuestra compañera Isela González tuvo con él. ¿Cómo le diría usted a un Odami, a un Rarámuri, a un Ooba o a un Pima en Chihuahua qué es la autonomía? Cualquiera de los integrantes de estos pueblos estaría mucho más capacitado para decir qué es la autonomía, porque ellos la conocen muy bien. Pero digamos, desde lo que sería la visión de la antropología, podríamos empezar por la palabra misma. Yo creo que autonomía, que es un vocablo griego, pues auto, que significa mismo, y nomos, que indican norma, o sea, regirse uno mismo por sus leyes. Esto en cualquier comunidad indígena la gente lo conoce y lo sabe, lo vive, lo practica. Puede ser que en un momento dado, como nos ocurrió en el caso de Nicaragua, la gente no le emplee el término autonomía, pero si uno dice, mira, autonomía es esto, entonces inmediatamente dicen, pues esto es lo que hemos estado viviendo desde hace siglos. Entonces, desde esta perspectiva, pues es el hecho de que una entidad, puede ser pueblos indígenas, pero también pueden ser mujeres o jóvenes, asuman sus propios intereses, establezcan sus propias normativas y poderes y
se opongan a toda dependencia y subordinación. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de un ente autónomo, es que no es un ente fuera de una dependencia, adicción o subordinación. Es una persona autónoma, libre. Primero que nada tiene que ser un proceso de resistencia, porque incluso los propios adversarios de las autonomías indígenas, como en el caso boliviano, están recurriendo al concepto de autonomía, pero es una autonomía completamente distinta. Ellos no consideran que las autonomías son procesos de resistencia y de construcción de un sujeto autonómico o de fortalecimiento de identidades a través de la reivindicación de derechos colectivos, sino, por ejemplo, en el caso boliviano, ellos lo utilizan como un instrumento oligárquico para controlar a los pueblos indígenas, para seguir manteniendo el control de los pueblos indígenas. Entonces, a pesar de que los autogobiernos son el eje político más importante, aquí estamos hablando de una perspectiva primeramente integral de lo que podría ser el ejercicio de derechos culturales, sociales, visiones del mundo, instituciones, etcétera, pero también la construcción de un sujeto autonómico. Sujeto autonómico no hay autonomía, pero es así. O sea, y esta construcción del sujeto autonómico no será solo con los autogobiernos. Pudiera haber autogobiernos donde una pequeña etnia en algún lugar, pues sí, vive de acuerdo a su comunidad. Como lo dice Gilberto, cuando hablamos de autonomía entre los pueblos indígenas, nos referimos a tener las propias autoridades elegidas por ellas y ellos mismos. Autonomía es que los problemas se arreglen dentro del pueblo, buscando que haya de nuevo tranquilidad. Autonomía es que nadie de fuera nos diga cómo se tiene que vivir en nuestro pueblo, pero siempre respetando la costumbre, haciendo los trabajos, cuidándonos unos a otros. Así como lo marca el que vive arriba, el que es padre y madre, así como él lo manda. Les invitamos a escuchar la opinión de Agustín Ávila, a quien le hicimos la misma pregunta. Me parece que la autonomía no solo es una demanda de los pueblos indígenas, sino en muchos casos es una práctica vigente. ¿Cómo definirías la autonomía, Agustín? Pues como la capacidad para, dentro de un espacio territorial, tener una jurisdicción que permite establecer derechos y obligaciones y autorregularse con independencia de lo que establece la autoridad externa, ¿no? Como lo han hecho los pueblos desde tiempo inmemorial. ¿Cómo se relacionaría la idea de autonomía con los pueblos indígenas en Tarahumara, Agustín? Pues yo creo que yo diría justamente que en mis andares por muchos lugares, en el gobierno indígena más completo que encontré fue en la Tarahumara. A nivel de las comunidades y a nivel de los grupos organizados, que es, digamos, por ejemplo, lo que pasa con los tepehuanos de Guadalupe y Calvo, que tienen una estructura de organización fantástica, y lo que pasa en el plano de algunas comunidades, me acuerdo ahora, por ejemplo, de Aboriache, donde tienen una capacidad de autorregulación sorprendente, ¿no? Y de convivencia. Finalmente, la autonomía también es la posibilidad de definir sus propios términos de convivencia. Como lo dice Agustín, la autonomía es lo que muchos pueblos viven a diario. Y como también dice, los pueblos de Tarahumara viven una autonomía día a día. Siguiendo la costumbre, haciendo lo que les enseñaron sus abuelos y a ellos sus abuelos, allá donde la memoria se pierde. La idea de autonomía no es una sola y única, pues si la entendemos como la forma de organización, trabajo, costumbre y vida de un pueblo indígena, entonces ellos tienen su propia forma de ser autónomos. Mucha gente, y en particular los gobiernos, tanto nacional, estatal o municipal, piensan que permitir a los pueblos indígenas ser autónomos es tenerlos atrasados. Esto no es así, pues las autonomías son las formas de vida y trabajo que necesitamos todos,
sin depender de nadie que quiera decirnos cómo vivir. Esto es autonomía. Sobre estas ideas también nos habla de nueva cuenta Gilberto, en la entrevista que tuvo con Isela. Escuchemos lo que nos comparte. Cuando hablo de modernización, sí, para mí es más moderno la opción indígena de mandar obedeciendo que cualquier otra de los posmodernos, pues. Entonces, desde esta perspectiva, las autonomías tienen que ser concebidas así, tienen que ser concebidas primero de una manera procesual y segundo de una manera en que los pueblos indígenas luchan contra el capitalismo, son procesos antisistémicos, son procesos de defensa de la integridad territorial, son procesos que evidentemente involucran a una gran cantidad de personas dentro de las comunidades y que van cambiando incluso a la propia comunidad. Por ejemplo, la posición de la mujer dentro de la comunidad, la cuestión de la posición de los propios jóvenes, las jerarquías, la actitud hacia la religión o hacia las estructuras más bien de las religiones formales, etcétera. Entonces, esta es la autonomía, es decir, asumirse como un gobierno propio, pero a partir de esta visión en movimiento y una visión hacia el futuro y hacia el presente, que es un presente opresor y que es un presente muy amenazante. Entonces las autonomías se constituyen como una respuesta que a partir de un gobierno de abajo y a partir de una horizontalidad y a partir, de una transparencia en el ejercicio del gobierno, de un recambio permanente en el ejercicio del gobierno, de una universidad de gobierno en el conjunto de la comunidad, se plantea ir más allá de la propia comunidad y de la propia región. Y entonces establece una lucha de largo plazo y que va más allá incluso de la propia resistencia. Todos los pueblos, indígenas o no, necesitamos ser tratados como adultos para poder crecer. No se puede crecer si se tiene que vivir como dicen los de fuera que tiene que vivirse, y eso es precisamente lo que pasa con los pueblos indígenas. Se dice que tienen que hablar el español, que deben dejar sus costumbres, que deben cambiar para progresar. Cuando se habla de autonomía, los gobiernos estatal, federal y municipal desconfían. Les da miedo esta palabra. ¿Pero por qué? De esto platicamos con Agustín. Escuchémoslo. ¿Por qué le causa tanta preocupación esto de la autonomía a los gobiernos, estatal o nacional? Bueno, pues porque yo creo que y ahí es donde esa es una muy buena pregunta, una pregunta muy importante, porque en realidad hay un profundo desconocimiento. De un lado, no se sabe bien cómo funcionan los pueblos, hay prejuicios, hay ignorancias que no se asumen, que no son ni siquiera conscientes. Y finalmente hay un conjunto de elementos que no podemos olvidar que están jugando todo esto. Durante 200 años, los mexicanos hemos sido educados y formados bajo las ideas del liberalismo. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Por tanto, cualquier derecho separado es una jurisdicción, es una situación de excepción, ¿no? Entonces, bueno, no ha habido la claridad tampoco en los suficiente claridad en los que promueven los derechos para mostrar esto con claridad, mostrar que esos derechos son en su gran mayoría compatibles, que es un poco lo que fue la experiencia de San Luis, son compatibles, que no atentan contra la unidad nacional, que no atentan contra la unidad estatal, sino al contrario, que son un instrumento de gobernabilidad principal y necesario, ¿no? O sea, no había burocracia para poder garantizar la organización de los pueblos indígenas en todo México, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que trabajar mucho. Creo que uno de los instrumentos principales, por lo menos de lo que yo he visto como experiencias, es que la consulta y las consultas sean diálogos, que arrojen no declaraciones de principios, que a veces son propias de los
intelectuales, sino que arrojen las demandas concretas y las experiencias concretas de gobierno de los pueblos y sus comunidades. Eso es lo que me parece que es medular para poder empezar a modificar este escenario de prejuicios, de ignorancias y de voluntades un poco extraviadas, porque mira, yo creo que aquí, y me acaba de pasar en una reunión con intelectuales de las ciencias duras, donde ellos, uno incluso había estado en Chihuahua, y decía, no, pues es que si un tarahumara lo sacas de la cueva y le das otras opciones, ya no va a regresar a la cueva. Entonces yo le decía, al momento, pues el asunto no es ese, habría que ver, le digo, pero el asunto es que sea voluntario. Y con esto no estoy planteando conservar a los indígenas en formol, ni a la cultura en formol. La cultura y los usos y costumbres también son altamente dinámicos. Lo que es importante es que haya el derecho a decidir, a formar parte de la decisión, porque finalmente aquí lo imperante, y generalmente con muy buena voluntad, es la visión integracionista. Es decir, ¿cuál es la visión integracionista? Aquella que considera que el problema indígena se relaciona o tiene su origen en las culturas indígenas. Por tanto, para que los indígenas dejen de ser pobres y dejen de estar marginados, lo que tiene que hacerse es que abandonen sus culturas, ¿no? Y eso es lo que ahora está en cuestión, y eso es lo que ahora tiene que trabajarse para que se entienda y se acepte que no es así, que ese no es necesariamente el camino, y que en última instancia, si ese fuera, es porque es voluntad libre de los indígenas. Isela González le hizo la misma pregunta a Gilberto López y Rivas. Escuchemos sus comentarios. Y este planteamiento de autonomía de los pueblos indígenas, ¿por qué causa tanta preocupación esta idea a los gobiernos? Bueno, pues, en primer lugar porque los pueblos ocupan lugares muy ambicionados por el capital, o sea, ricos en recursos naturales e incluso estratégicos, ¿no? Agua, bosque, petróleo, uranio, etcétera. Y entonces, desde la perspectiva del capital, las autonomías son un obstáculo formidable, enorme, que se opone a la apropiación por parte de estas corporaciones sobre esos recursos y sobre esos territorios. Entonces, a los gobiernos les preocupa las autoridades indígenas porque no son sujetos o actores a los que están acostumbrados. El capital puede comprar cualquier cosa, pero resulta que no puede comprar la dignidad indígena, ni puede comprar a estos autogobiernos. Entonces, ahí se enfrenta a un obstáculo al que no está acostumbrado a luchar. Entonces, por eso, por ejemplo, incluso organismos como la Agencia Central de Inteligencia y los organismos de inteligencia de Estados Unidos consideran en sus proyecciones a los pueblos indígenas como los enemigos del mercado y los enemigos de sus intereses nacionales, de su estabilidad. Esto lo vemos a lo largo de todo el continente, con las luchas contra las compañías forestales canadienses y mineras, contra la apropiación de la Coca-Cola, en fin, la gran cantidad de luchas que se están dando a lo largo y ancho del continente y que molesta muchísimo a estos gobiernos oligárquicos latinoamericanos. Y porque además significa una ruptura con todos los mecanismos de dominación que ellos han ejercido a lo largo de todos estos siglos. Es decir, por ejemplo, incluso el propio valor del dinero. Recientemente, creo que el año pasado, en este esfuerzo contrainsurgente contra los pueblos zapatistas, quisieron comprar a una parte de la comunidad con dinero, y entonces pues lo que hizo la comunidad cuando llegaron los funcionarios fue tomar alrededor de 200,000 pesos, que constituye un capital enorme para una comunidad indígena, y lo rompió todo, lo hizo pedacitos todo el dinero, y se los tiró ahí a los pies de los funcionarios. Gilberto nos deja claras algunas de las razones que tiene el gobierno, los diputados, los senadores,
para no querer reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. Así es, los intereses que hay en los territorios y a sus recursos naturales de estos pueblos son muchos. Como decíamos antes, la autonomía es algo que se vive día a día en todos los pueblos indígenas de México y América. No más que al igual que con el territorio, no está claro en las leyes. Se nombran estas palabras como autonomía, pero no se explican ni se deja claro cómo es que se les reconocerá y respetará a los pueblos. Por último, Gilberto López y Rivas nos habla de otras formas de autonomías que le ha tocado conocer. Escuchemos la plática que tiene con Isela sobre esto. Sabemos que conoce la experiencia de autonomía para indígenas nicaragüenses, pero ¿conoce otro tipo de autonomía en América Latina? Bueno, nosotros hicimos un estudio durante estos últimos 5 años que se concretaron en 2 libros, las autonomías indígenas en América Latina, nuevas formas de convivencia social, y el universo autonómico, propuesta para una nueva democracia. Estos 2 libros, que estoy haciendo un comercial, que fueron publicados por Plaza y Valdés y la Universidad Autónoma Metropolitana, precisamente estudian 6 procesos autonómicos en América Latina. El caso mexicano, el caso nicaragüense, el caso de Panamá, que es interesantísimo por los cunas en Panamá, y que es además una de las más antiguas autonomías que se conoce en el continente, el caso de Ecuador, Bolivia y Brasil. Estos 6 casos nosotros los estudiamos a fondo y nos dan una serie como de regularidades a partir del estudio de estos 6 casos que nosotros expresamos en hipótesis que planteamos en estas obras, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas, de las principales, es la cuestión de la integralidad de la autonomía, es decir, que si se descuida uno de los elementos de la autonomía, digamos el aspecto económico, el aspecto ideológico o el aspecto de la territorialidad, etcétera, entonces la autonomía puede ser, digamos, destruida por algún agente externo, el Estado o alguna corporación. Y así nosotros llegamos hasta 10 hipótesis que nos dan una idea de que las autonomías, a pesar de su gran diversidad y riqueza, tienen cierto tipo de regularidades que es posible estudiar. Y creo en este sentido que las hipótesis que nosotros manejamos pues nos dan una idea de lo que he estado hablando a lo largo de toda esta entrevista. Por ejemplo, una de estas hipótesis sostiene que a mayor mercado, menos autonomía. Es decir, a mayor prevalencia del mercado capitalista, menos autonomía. Y otra de las hipótesis que yo creo que debiéramos recordar es el cambiar la pregunta que frecuentemente se hace, porque la gente dice, bueno, ¿y cuánto van a durar estas autonomías? ¿Realmente es posible pensar en el futuro de las autonomías? Entonces, en esta hipótesis nosotros cambiamos la pregunta y decimos, bueno, en la actual realidad capitalista, ¿es posible que la humanidad siga viviendo conforme ha estado viviendo hasta ahora? Es decir, con esa depredación total de la naturaleza, con esa desigualdad, con esa disparidad, con esa irracionalidad en el uso mismo de la naturaleza y de las sociedades humanas. Entonces, la pregunta debe ser, ¿el capitalismo resuelve los problemas? Y la respuesta es no. Y entonces las autonomías, la respuesta es sí, porque, por ejemplo, su relación con la naturaleza no es depredadora. Y en relación, por ejemplo, a la crisis de la democracia tutelada, bueno, una democracia participativa como la indígena, como los zapatistas, sin duda que traería una gran felicidad en el mundo de lo político. Claro que los políticos se terminarían porque no habría políticos profesionales, no habría intermediarios del poder. Estos partidos políticos, incluyendo los de la izquierda institucionalizada, cuya única ambición es el cargo, la cuota de los cargos, y que todo lo diluyen y que todo lo corrompen. Entonces, desde esta perspectiva,
perspectiva nosotros vemos cómo las autonomías indígenas sí son una modernidad, sí son un ejemplo hacia el futuro, sí son una opción. Y el capitalismo no es una opción para nadie, mucho menos para la sobrevivencia de la humanidad. Esto de la autonomía es tema que no termina aquí, con estas pláticas. Por supuesto que no. Esto de los pueblos indígenas, la costumbre, el idioma, el gobierno, el territorio y las autonomías son temas muy antiguos. Y al mismo tiempo son ideas nuevas, que van iluminando este camino que nos puede llevar a una mejor convivencia con los otros. Así como lo dice Octavio Paz. Los otros todos que nosotros somos. Se nos termina el tiempo de este programa. Antes de despedirnos, queremos invitarles a escuchar la siguiente plática de esta serie. Hablaremos sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas en Chihuahua, que apenas está platicando para construirla. Ojalá nos acompañen para que se informen. Agradecemos a Gilberto López y Rivas y a Agustín Ávila Méndez por compartir su pensamiento en la palabra. Estuvimos en esta ocasión en la voz Kiriaki Orpinel Espino. Voz y edición, Víctor Martínez Juárez. En la grabación, Emiliano Martínez Orpinel. Muchas gracias. Por el reconocimiento y respeto a los derechos de los otros todos que nosotros somos. Octavio Paz. Esta es una producción de Alianza Sierra Madre, Asociación Civil, y la participación de la Fundación Barra Internacional de Abogados, International Bar Association Foundation.